Comisión, el orden de los comparecientes es por orden alfabético estrictamente, por la primera letra de su apellido. Sin embargo, los comparecientes fueron convocados en un horario tal y como viene en el pedido del Poder Ejecutivo, que es por número de años en el cargo. Tengo, afortunadamente, el señor Hopkins era el primero en cualquiera de los dos casos, pero sí estoy obligada a poner a consideración de esta plenario de la tercera comisión, si nos permiten hacer esta modificación de que las comparecencias sean no por orden alfabético, sino en el orden en el que fueron propuestos por el número de tiempo, el tiempo que van a estar al frente del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, de así aprobarlo mañana el Pleno de la Comisión Permanente. Entonces someto a votación este pedido, no sin antes ofrecer una disculpa a ustedes y rogarles nos acepten este cambio. Quien esté a favor de poder modificar el reglamento que nos dimos para esta sesión, favor de levantar la mano. Gracias. En su mayoría se aprueba esta modificación en el orden señalado en el procedimiento aprobado. Tiene entonces hasta 10 minutos para hacer una presentación de su programa de trabajo el señor Luis Miguel Montaño Reyes. Tiene hasta 10 minutos. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores diputados y senadores miembros de esta tercera comisión. Senadora Presidenta, con su permiso. Es para mí una gran distinción comparecer ante esta tercera comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en relación con la designación al cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, con que me ha honrado el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Su servidor, Luis Miguel Montaño Reyes, declaro bajo protesta de decir verdad que cumplo con los requisitos establecidos en el artículo 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario para el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del IPAB. Durante 21 años he tenido la fortuna de dedicarme al servicio público. Las dependencias e instituciones en las que he laborado son la Presidencia de la República, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social, el IPAB y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por su relevancia para esta comparecencia, resalto que de diciembre del 2001 a diciembre del 2006 trabajé en el IPAB en diversas responsabilidades, tales como la administración y control de los programas a deudores, en la coordinación de los procesos de liquidación de 10 instituciones de banca múltiple y el concurso mercantil de otras 3, así como en la resolución de grupos financieros y otras sociedades que presentaban adeudos a favor del instituto. En 2007 y principios del 2008, ya en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como jefe de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informe sobre la Gestión Pública, participé activamente en la propuesta de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo Federal a fin de dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de contabilidad gubernamental en los 3 órdenes de gobierno, reforma que considero pilar fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas. En estos años de trabajo considero que he acumulado la experiencia suficiente para poder cumplir satisfactoriamente la alta encomienda que representaría ser vocal del IPAB en caso de ser ratificada por esa soberanía mi designación como tal. Los bancos desempeñan una función esencial en los sistemas financieros y por ende en la economía de los países. Operan los medios de pago y son el vehículo principal para el ahorro, la inversión productiva y el consumo a través del otorgamiento de crédito. La naturaleza de sus operaciones expone mayormente a los bancos a problemas de insolvencia que a cualquier otro tipo de sociedades mercantiles, en virtud de que la mayoría de los fondos que reciben de los depositantes están a la vista o a plazos de vencimiento menor del plazo al que se prestan. Si por cualquier razón un banco no puede cobrar un monto importante de sus créditos para hacer frente a un retiro masivo de los depósitos recibidos, los accionistas perderían la totalidad de su capital y las pérdidas por el incumplimiento de los deudores serían enfrentadas por los depositantes que se quedaban en el banco. Es por lo anterior que la mayoría de los países han adoptado esquemas para establecer una red de seguridad bancaria. Esta red de seguridad, provista por los gobiernos, incluye el sistema de regulación prudencial y supervisión preventiva de los intermediarios financieros, un mecanismo de protección denominado usualmente seguro de depósito, así como las facilidades crediticias que el Banco Central otorga a los bancos con problemas de liquidez en su papel de prestamista de última instancia. En México, la Ley de Protección al Ahorro Bancario, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, prevé un seguro de depósitos explícito y limitado, a cargo del IPAB,
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Dicha ley marcó diferencias significativas en materia de protección al ahorro con respecto al régimen anterior. Desde el inicio de sus actividades, el Instituto recibió el mandato fundamental de administrar un sistema eficiente de protección al ahorro, de administrar y vender los activos que se encontraban bajo su dominio como consecuencia de su participación en saneamientos, compras de cartera, liquidación o quiebra de bancos. Otorgar cuando proceda apoyos financieros a bancos cumpliendo con los requisitos que la ley le señala o, en su caso, liquidarlos o participar en la quiebra de instituciones de banca múltiple. Administrar mediante instrumentos de deuda los pasivos derivados de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. En virtud de las reformas de julio de 2006 a la Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB debe, de ser el caso, determinar y poner en práctica los métodos de resoluciones respecto de los bancos que presenten problemas de solvencia o liquidez, medidos a través de su índice de capitalización. Esto incluye también la aplicación de mecanismos oportunos y adecuados para el saneamiento y liquidación de instituciones de banca múltiple con problemas financieros que puedan afectar su solvencia y tener un impacto negativo en las demás instituciones del sistema bancario. Dicho régimen de resoluciones bancarias tuvo entre sus principales objetivos restituir a los pequeños y medianos ahorradores sus ahorros en el menor tiempo posible, resolver a las instituciones que aún cuentan con un índice de capitalización positivo, maximizar la recuperación de activos y disminuir el costo fiscal para el IPAB, contar con un esquema que permita minimizar las posibilidades de litigios e impugnaciones por parte de las personas que pudieran verse afectadas, modificar las causales de revocación de instituciones para acotarlas a aquellas que implican un riesgo grave para la institución y establecer responsabilidades claras y efectivas de los grupos financieros. Consciente de la importancia que revisten estas acciones para nuestro país, sobre todo en lo que corresponde a cuidar y salvaguardar el patrimonio que con tanto esfuerzo ahorran las familias mexicanas, entiendo el nivel de responsabilidad que adquiriré en el caso de que esta soberanía ratifique la designación que me permita formar parte de la Junta de Gobierno del IPAB. El IPAB a la fecha ha tenido progresos sustanciales en la enajenación de los principales activos sujetos a la Ley de Protección al Ahorro Bancario como resultado de los procedimientos de saneamiento de instituciones bancarias. De las 10 instituciones que en 2006 se encontraban en proceso de liquidación y quiebra, a la fecha se han concluido los procesos de 5 de ellas, 2 están próximos a concluir y 3 se encuentran en la etapa previa a la elaboración del balance final de liquidación. Una vez que la recuperación de los activos prácticamente ha finalizado y que la Auditoría Superior de la Federación en sus informes ha hecho constar que el IPAB ha dado en lo general cumplimiento y concluido las operaciones a que se refieren los artículos transitorios de la ley, ha llegado el tiempo para que el Instituto reoriente sus recursos y esfuerzos en su tarea fundamental, que es la consolidación de un seguro de depósito eficiente y para minimizar las pérdidas que eventualmente tuvieran que ser sufragadas por el Estado mexicano. Para ello convendrá adecuar su actuación hacia una labor preventiva y de inteligencia, aprovechando los esquemas de alertas tempranas y resoluciones bancarias existentes, así como aprovechar las experiencias adquiridas para lograr una recuperación más eficiente y expedita de los activos de una institución de banca múltiple que tenga que ser resuelta. De esta manera, es importante que en lo referente al seguimiento de instituciones se evolucione de una periodicidad trimestral a una mensual, con mayor profundidad en el nivel de análisis al incorporar sistemas de inteligencia y de negocios a las instituciones bancarias, que permitan de manera eficiente administrar el total de la información regulatoria que los bancos entregan a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CNBV, y al Banco de México periódicamente. Asimismo, el IPAB debe participar e instrumentar simulacros sobre eventos contingentes que se pudieran presentar en el sistema bancario con otras autoridades de la red de seguridad financiera. Lo anterior con el fin de probar los procedimientos y sistemas institucionales, así como de capacitar al personal del instituto para enfrentar posibles contingencias. Por otra parte, el IPAB debe solicitar a la CNBV la realización de visitas de inspección que le permitan revisar, verificar y evaluar el cumplimiento de las instituciones de banca múltiple. De hecho, estas visitas deben ser parte fundamental de los programas de trabajo en la materia, lo que permitirá verificar la calidad de integración de la información con que cuentan los bancos. Asimismo, el IPAB, en coordinación con las autoridades financieras, debe promover la elaboración de un proyecto de iniciativa de modificaciones a las leyes de instituciones de crédito y de protección al ahorro bancario, con el objeto de fortalecer el marco jurídico para la resolución de instituciones de banca múltiple cuyos activos no sean suficientes para pagar sus pasivos y de contar con el marco jurídico que permita al IPAB consolidarse como seguro de depósito. Otras áreas que considero necesario reforzar para disponer de instrumentos más sólidos para proteger los depósitos y preservar la estabilidad y eficiencia del sistema financiero que eviten el riesgo sistémico son las siguientes: robustecer el análisis que debe desarrollar el IPAB en la prevención y anticipación de posibles problemas financieros de los bancos, perfeccionar los métodos arrojados por las experiencias adquiridas en materia de resoluciones bancarias,
Impulsar un marco jurídico de quiebra específico para instituciones bancarias dentro de los supuestos del proceso de resolución en protección de los ahorradores y en aras de obtener la máxima recuperación y al mayor valor posible de los activos de la institución de que se trate, y apuntalar la difusión y comunicación de las áreas del IPAB, cimentando su imagen institucional en la sociedad y coadyuvar a la expansión de una correcta cultura financiera. También analizar los esquemas de reducción de la deuda del IPAB, incluyendo la posibilidad de plantear nuevos modelos para conseguir dicha reducción. Señoras y señores diputados y senadores de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en caso de ser ratificada por esta soberanía la designación del Presidente de la República para desempeñarme como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, tengan la certeza de que pondré al servicio del Estado mexicano toda mi experiencia profesional, capacidad y dedicación para contribuir a la delicada y noble tarea de proteger los intereses de los ahorradores, preservando y fortaleciendo así la estabilidad del sistema financiero mexicano. Expuesto a lo anterior, quedo a su disposición. Gracias. Muchas gracias, señor Luis Miguel Montaño Reyes. En la primera ronda de preguntas de los partidos tiene la palabra Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano. Gracias. Voté en contra, bueno, no se preguntó el sentido de lo de la modificación, porque el acuerdo de los lineamientos aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente establecía que era por orden alfabético. Entonces me parece una falta de respeto que el Ejecutivo, por su propio razonamiento, modifique el orden en función del número de años para el cual va a ser electo los... El Ejecutivo no modifica. O quien haya sido, ¿eh? Por eso yo sí lo quiero subrayar, porque la forma es fondo y nos parece que un tema que todos debemos garantizar independientemente del origen partidista es que se respete al Poder Legislativo. Yo creo que eso sí, por eso lo subrayo. Por lo demás, y en cuanto a lo que respecta al compareciente, me parece muy adecuado que él, cuidando las formas, está diciendo que tendrá que ser ratificado por la Comisión, y queda de manifiesto también pues lo que viene en su currícula, que es una gente que conoce el tema, que ha estado años vinculado a la institución, y yo creo que pues no se puede regatear méritos cuando una gente tiene trayectoria y tiene experiencia, ¿no? En tal virtud, yo quisiera formular el siguiente comentario y las siguientes preguntas, la pregunta también. Durante décadas los bancos comerciales en México se valieron de la creencia de que el gobierno o el presupuesto público debía rescatarlos ante una crisis, y de esta manera, como lo señalé con el anterior compareciente, se ha actuado de manera irresponsable, deficiente y también con corrupción. Si bien es cierto que la crisis de un banco comercial puede tener gran incidencia sobre la estabilidad bancaria del país, también es cierto que no se puede valerse de este argumento para que se permita que los bancos se desenvuelvan como lo consideran. Uno de los mayores problemas que el IPAB ha presentado ha sido la gran discrecionalidad y el manejo poco transparente, por decirlo de una manera amable, de la cartera vencida, que está bajo su cuidado y bajo su resguardo para efecto de recuperar todos los activos. Como consecuencia, la deuda neta del instituto asciende en 2012 a más de 800,000 millones de pesos. Le preguntaría qué medidas puntuales propone para terminar con el problema de tráfico de influencias, manejo de información privilegiada y contubernio en el proceso de venta de inmuebles y cartera vencida que ha afectado el desempeño del programa, y en cuánto estima que podría reducirse la deuda al implementar dichas acciones, es decir, más prevención, que me parece adecuado. Y me parece también adecuado hacer valer el artículo 10 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que dice que el instituto no va a garantizar operaciones cuando se hayan violado disposiciones legales, reglamentarias y administrativas y violado las sanas prácticas bancarias. Entonces, ¿hasta qué punto estaría usted ya como vocal? Ha sido director en áreas de este organismo, pero a aplicar con firmeza estas disposiciones para que no haya pues tal manejo que redunda en perjuicio del presupuesto y en la posibilidad de que un quebranto para los ahorradores? Tiene la palabra, hasta por 5 minutos, Luis Miguel Montaño Reyes. Muchas gracias, señor diputado. Absolutamente dispuesto, con la total disposición de estar siempre pendiente para que se cumplan los preceptos de ley. Y yo le diría que tenemos que
estar trabajando en esa red de seguridad financiera, estar trabajando muy coordinadamente con los otros participantes, en específico en este caso con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y yo creo que una cosa en lo que tenemos que centrarnos, o que me centraré, si soy ratificado por esta soberanía, es en concentrarme más en los depositantes que en los accionistas. Tiene el uso de la palabra el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, senador Luis Armando Melgar. Hasta por 3 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Compareciente Luis Miguel Montaño. Bueno, antes que nada, yo celebro, sin lugar a dudas, esta trayectoria profesional que usted tiene y que sin duda veríamos nosotros en el Partido Verde como un gran fortalecimiento del IPAP, habiendo usted pasado por muchas áreas del ramo financiero. Y yo le haría una pregunta más en el plano de lo subjetivo. En su opinión, ¿cuál debería de ser la renovación de la visión que el IPAP debe de tener en el contexto que se está viviendo en el mundo y en donde aparentemente, no aparentemente, sin duda la situación macro del país está muy por encima del resto de muchos otros países? ¿Cuál sería el papel ciudadano del IPAP en este momento, en su visión? Tiene hasta por 5 minutos la palabra el compareciente. Gracias, senadora. Pues, senador Melgar, yo lo que pienso es que tenemos que aprovechar lo que ya fue la experiencia de todo lo que nos pasó. O sea, no nos podemos permitir que nos vuelva a pasar, y no podemos permitir que todas esas experiencias no queden plasmadas en mejores mecanismos de resolución, por ejemplo, de instituciones bancarias, que tenga el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario o los participantes de esta red de seguridad financiera en lo general. Tenemos que cumplir escrupulosamente los lineamientos que ya se han establecido en ley, por ejemplo en el tema de alertas tempranas, ¿no? Tenemos que estar también promoviendo, en mi opinión desde el IPAP debemos de promover una cultura de inclusión financiera, en donde también estemos nosotros al pendiente de que se les den buenas condiciones a los depositantes, a los ahorradores mexicanos, por parte de estas instituciones que nosotros queremos que vayan a los bancos las personas, pues también tenemos que cuidar que los bancos den las condiciones adecuadas para que ese dinero que con tanto esfuerzo logran depositar y ahorrar los mexicanos, pues tengan retribuciones justas en el caso, por ejemplo, de interés, etcétera, ¿no? Estando en la Secretaría de Hacienda se impulsó el programa, por ejemplo, de CETES directo y cuestiones por el estilo que son obligaciones que se acaban siendo garantizadas también por la Ley de Protección del Ahorro Bancario. Y creo que esa es una labor social que tenemos que estar haciendo nosotros, verificar el correcto cumplimiento de la ley, fortalecer la inclusión financiera, estar listos, preparados, habiendo aprovechado toda la experiencia tan dolorosa que tuvimos de experiencias pasadas, para poder brindar la mejor protección de los ahorros de los mexicanos. Gracias. Está en el uso de la palabra el diputado del PRD, Uriel Flores. Gracias, senadora presidenta, y buenos días a todas y a todos. Formularé la siguiente pregunta a don Luis Miguel Montaño. Primero, pues aprovechar la oportunidad para decir que esto que venimos arrastrando desde el FOBAPROA, pues es una de las fallas del sistema que de alguna manera ha implicado que se destinen recursos del país, recursos fiscales, que bien para financiar, para cubrir huecos y en muchos casos
como ya se ha dicho aquí, pues excesos, abusos de una banca, por cierto, desnacionalizada, y que ahora pues se tiene el instituto que fue sustituto del FOBAPROA, y que hay que estar muy vigilantes que cumpla con su labor, y sobre todo que encuentre una ruta de eficacia y de salida a esta problemática, que sea garante, pero que también empiece a generar una serie de iniciativas que nos muestren una salida a esta problemática. La pregunta concreta sería, don Luis Miguel, si nos pudiera enumerar cuáles son los objetivos y los instrumentos para convertir al IPAP en una institución sólida de seguro de los depósitos y contribuye a evitar otros efectos nocivos como nos ocurrió con el FOBAPROA. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el compareciente Luis Miguel Montaño Reyes. Gracias. Yo creo que los objetivos deben de ser fundamentalmente dos: estar preparados para poder hacer frente al pago de obligaciones garantizadas que establece la ley, y también estar preparados para poder, en caso necesario, resolver rápidamente para que no se pierda el valor de los activos, porque los activos también se deterioran muy rápidamente, cualquier institución bancaria, de acuerdo a las mejores prácticas bancarias. Para ello creo que tenemos ya, los mexicanos nos hemos dado a la tarea de ir dando esos elementos a los supervisores del sistema, como es el caso de las alertas tempranas, como es el caso ya de las modificaciones a la ley de instituciones de crédito en cuestión de resoluciones bancarias. Creo que sería muy importante también avanzar en una ley de quiebras específica para bancos, en donde tomemos en cuenta estas situaciones como la que comentaba, de que la oportunidad en la actuación determina mucho del valor que puede acabar recuperándose al respecto. Entonces, ya hemos tenido las experiencias, ya sabemos qué es lo que nos pasó, qué es lo que no nos gustó de lo que nos pasó, y creo que debemos hacer un esfuerzo para dejarlo en esa legislación específica de ley de instituciones, ley de quiebra de instituciones bancarias. Bien, gracias por sus respuestas. Tiene la palabra la diputada del Partido de Acción Nacional, Mariana Duniasca García Rojas. Muy buenos días a todos y todas. En primera instancia, agradecerte, Luis, que estés con nosotros. Y bueno, a mí me gustaría saber cómo incentivar el ahorro de los ciudadanos mexicanos, si se paga más de comisiones que lo que se recibe cuando se ahorra. Los pequeños deudores, del 40 hasta el 60% de intereses es lo que pagan, y es preocupante para la ciudadanía. Así como cuánto tiempo se va a seguir pagando el rescate bancario si ya llevamos 17 años pagando el mismo, y es preocupante. Al final tenemos que tener una actitud de responsabilidad y de información completa y de transparencia y rendición de cuentas en esta materia. Y para cerrar, ¿cuál es su postura ante la bursatilización municipal y estatal? Realmente es un problema que venimos todos adoleciendo, y considero que tenemos que tomar medidas ya claras, porque hay municipios y estados que están ya endeudados por más de 30 años, y creo que la decisión unilateral de un funcionario público debe ser responsable, como la es la de cualquier ciudadano mexicano. Muchas gracias. Tiene hasta por 5 minutos la palabra Luis Miguel Montaño Reyes. Senadora, gracias por la pregunta. La contestaré muy breve, y si hay algunas cuestiones adicionales, estoy a las órdenes. ¿Qué se tienen que hacer? Programas en donde se garantice que tengan rendimiento real las personas que acuden a una sucursal bancaria, a un banco, y que depositen. No solamente tenemos que supervisar que sean instituciones sólidas y que estén seguros de depósito para garantizar que esos ahorros no se van a perder, sino que también rindan
Y para ello hay ese programa, por ejemplo, que ya expliqué, del CETES directo, que garantiza, no importando el monto de la inversión, pueden ser desde 100 pesos, el que tengas el rendimiento de CETES, ¿no? Y eso yo creo que es algo que debemos de seguir fomentando para que se pueda generar ahorro de los mexicanos en los bancos. Luego, con respecto a cuánto tiempo para pagar, yo creo que de mantenerse la estrategia actual, pues es una estrategia para que no crezca el monto de la deuda, pero no para pagar. Yo creo que se tendrían que hacer por lo menos dos acciones. Una, analizar la conveniencia de que esa deuda se convierta en deuda pública, revisar los costos y las conveniencias para que ello pueda pasar, y también tenemos que hacer ahorros, ¿no? Bueno, una tercera cuestión que podemos hacer también es estar muy pendientes de que se estén cobrando correctamente las cuotas a los bancos. Yo creo que ese es un compromiso básico que deben de tener las instituciones bancarias. Se deben de hacer auditorías para confirmar que está pagando el 4 al millar que establece la normatividad. No podemos ser laxos en esa situación, deben de pagar lo que deben de hacer, y debemos nosotros también ahorrar. Por ejemplo, de esas cuotas, el 25% puede llegar a ser hasta para la administración del instituto. Lo que tenemos que hacer es que se ocupe lo menos posible en la administración del instituto, para que todo ello se pueda traspasar directamente al pago de la deuda. Y con respecto al tema de los estados y municipios, yo creo que la palabra clave es transparencia en el gasto. No estoy en contra de esa situación, pero yo creo que la clave es la transparencia en el gasto, y esta legislatura ya ha trabajado al respecto en cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la Ley de Contabilidad Gubernamental, en donde se debe seguir avanzando en ese sentido. Muchas gracias por su respuesta. Pasamos a la pregunta del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra el diputado Abraham Montes. Muchas gracias, senadora presidente. Luis Miguel Montaño, bienvenido, lo felicito por estar usted formando parte de esta propuesta. Y como lo mencionaba el diputado Mejía, cuando uno revisa el documento que usted envía para acreditar experiencia profesional, bueno, conocedor del tema, con experiencia, y esto pues empieza a darnos tranquilidad para lo que vayamos a definir en esta comisión. Durante su primera intervención habló usted de la naturaleza de las operaciones de los bancos. Y a lo largo del diálogo se ha hablado también de una parte de la naturaleza de las operaciones o de las acciones del propio IPAB. Se ha cuestionado aquí sobre qué hacer para mejorar al IPAB. Yo le pregunto, ¿cuál es la naturaleza jurídica del IPAB? Porque de pronto hacemos preguntas o hacemos comentarios que yo en lo personal me quedan algunas dudas. ¿Cuál sería la naturaleza jurídica del IPAB? Y en su opinión, si esta es adecuada y es suficiente para sus finalidades y para sus objetivos. Esa sería mi pregunta. Por su respuesta, gracias. Tiene la palabra el compareciente, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Diputado Montes, el IPAB es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con patrimonio propio, y que yo creo que tiene los elementos para hacer bien su actuación. En diferentes oportunidades las legislaturas correspondientes le han dado esos elementos, han sido sensibles a darle elementos como lo que fue la legislación para las alertas tempranas, que nos permiten verificar con tiempo adecuado el índice de capitalización de los bancos y saber qué ir haciendo con cada uno de ellos de acuerdo a su índice de capitalización. Deja también claro, y lo decía yo en mi intervención, qué puede o no puede hacer, por supuesto salvaguardando también sus intereses,
los accionistas, le permiten el acceso a las instituciones, a los supervisores en momentos adecuados. Se han mejorado las prácticas de resoluciones bancarias y en términos generales yo creo que se tiene el andamiaje normativo, legal para poder llevar a cabo las funciones, y yo creo que tenemos por delante cuestiones también muy importantes, muy interesantes, que en caso de ser ratificado por esta soberanía, haré todo mi esfuerzo porque se puedan hacer una revisión de que estas prácticas que tuvimos en el pasado hayan sido ya todas identificadas y llevadas a ley, las actuaciones que necesitaríamos hacer para poder cumplir de una mejor manera un rescate de una institución. Creo que también tenemos que estar muy pendientes todos de lo que están siendo la experiencia internacional del 2008 para acá, cómo se ha ido, cómo han ido reaccionando los diferentes países. Una cuestión que quiero transmitirles es que en todos los casos han identificado como indispensable tener un buen seguro de depósito, que brinde confianza a la ciudadanía, que esté listo para responder ante una eventualidad y que permita acotar el problema y no generar una corrida, digamos, financiera que haga más grave y más grande ese problema. A usted. Bien. Terminó la primera ronda. Entramos a la segunda ronda para esta segunda comparecencia. Pregunto a la senadora Marta Palafox después. Bien, yo me permitiré, don Luis, hacerle una pregunta. Sí. En Estados Unidos, un grupo de especialistas financieros propone cobrar un impuesto a los megabancos para evitar justamente o disuadirlos de tomar excesivos riesgos. ¿Qué piensa usted de esta medida para México, considerando que en México tenemos una alta concentración en los grupos financieros? Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. No conozco la propuesta, pero yo lo que pienso es que sí debemos de estar muy pendientes del correcto cobro de las cuotas que se tienen actualmente a los bancos. Yo creo que hay en todos lados tienen que ver los antecedentes, y en México hay un antecedente muy doloroso y un antecedente en el cual debe de haber la responsabilidad de los bancos, estar conscientes de que hubo un esfuerzo muy grande de los mexicanos y que hay como que una deuda que saldar, hay una deuda que pagar. Entonces, iniciativas como esta tendrán que ser revisadas. No podemos cerrarnos a ninguna de ellas. Tenemos que estar en una actitud de diálogo, de apertura. Yo empezaría, y lo que sí es un compromiso, además de esa apertura y ese diálogo para analizar iniciativas como esta, sí tenemos que ser muy estrictos en el cumplimiento del pago de cuotas, y hay que hacer las auditorías correspondientes, solicitar. Actualmente el IPAB no tiene esas facultades, pero sí las tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Nosotros estaremos trabajando porque se puedan estar haciendo esas auditorías y que esas cuotas, que yo creo que son un deber mínimo que se debe de hacer, y que además así funcionan en todos lados los seguros de depósito, se puedan estar exigiendo puntualmente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el Partido de Acción Nacional, el senador Francisco Domínguez. Gracias, senadora presidenta. Luis Miguel, pues igual reconociendo la currícula que aquí nos presentas, y bueno, a mí en lo personal me da gusto que hayas estado ya como director general en el IPAB. Nada más haciéndote la pregunta, dada que está en la ley las alertas tempranas, y bajo tu exposición, ¿cómo darías los simulacros que adelantarían cualquier
indicio de una alerta temprana para que nunca más vuelva a suceder una quiebra de los bancos en nuestro país, y más como mi compañera diputada atinadamente lo acaba de decir, si ni siquiera hemos terminado de pagar después de 17 años el famoso FOAPROA. Es cuanto. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el compareciente. Muchas gracias. Senador Domínguez, yo lo que considero es que no, en tiempos de estabilidad no nos podemos dar el lujo de desperdiciar ese tiempo de estabilidad. Esta estabilidad la hemos construido entre todos los mexicanos, es un patrimonio de todos los mexicanos, y yo creo que lo que tenemos nosotros como obligación, y sobre todo si en cargos de tanta responsabilidad como el que estoy consciente que he sido designado, y espero poder cumplir con todos los requisitos a sus ojos para poder ser ratificado, tenemos nosotros que estar listos y capacitados para poder entrar en acción en el caso en el que se necesite hacer una resolución bancaria. Hay que hacerlo a tiempo, y por ello todos estos, en esos momentos el tiempo, pues ahora sí que es oro, ¿no? Acaba siendo muy valioso, y así se refleja también en el valor de los activos que pueden quedar listos para hacer frente a esas obligaciones que se tienen con los depositantes. Entonces, estos simulacros yo creo que deben de ser pieza fundamental de esta red de seguridad financiera, y yo voy a proponer, en caso de ser ratificado, que sea tema del Consejo de Estabilidad Financiera, ¿no? Que en ese Consejo de Estabilidad Financiera se tenga como una de los temas que se le estén dando seguimiento constante, cómo van esos simulacros, que todos los funcionarios del IPAB estén capacitados para saber qué hacer en cada uno de los momentos, que en este momento de estabilidad, en donde podría entenderse que este gasto pudiera ser una cuestión pues onerosa para los contribuyentes, pues que se desquite a través de esa capacitación, de estar siempre preparados, y esa sería mi propuesta. Gracias. Tiene el uso de la palabra del Partido Revolucionario Institucional el diputado Jorge Herrera. Gracias, presidenta. Bien, pues creo que ha sido claro en cuanto a la explicación a las preguntas que hay aquí en lo jurídico, en lo financiero. Yo quisiera preguntar de una manera muy concreta y basado en la experiencia que hay en el propio instituto, la preocupación que tenemos todos de fortalecer instituciones que velen por el interés de los ahorradores. Yo quisiera saber lo que haría usted, de llegar a ser ratificado, para mejorar el funcionamiento de esta institución. Y yo preguntaría muy concreta, por lo menos 2 elementos así, puntuales, con los que se pueda hacer algo en favor siempre de los ahorradores. Y si hubiera también en la visión algo que se pueda hacer desde el punto de vista de los legisladores para darle mayores elementos al instituto para que pueda proteger, trabajar y responderle siempre a los ahorradores. Muchísimas gracias. Tiene hasta por 5 minutos la palabra el compareciente Luis Miguel Montaño Reyes. Gracias, senadora presidenta. Con mucho gusto, diputado Herrera. Yo creo que a lo mejor 3, ¿no? La cuestión de los simulacros que ahorita se comentaban, que tiene que ver con todo el manejo de la red de seguridad de bancos. O sea, yo creo que es muy importante la coordinación, la correcta coordinación. No nos podemos dar el lujo de no estar bien coordinados la CNBV, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y el IPAB. Entonces, y yo creo que podemos estar haciendo cuestiones muy específicas, cada uno en el ámbito de su competencia, para estar listos para actuar en caso de que se necesitara, que ojalá no se necesite, y hacerlo a tiempo y hacerlo bien. Entonces, una en la que estaré enfocado en caso de ser ratificado será esa situación de esa coordinación con esta red de seguridad
que debe de estar funcionando perfectamente. Otra es el tema de las cuotas. Yo creo que es muy importante que como es uno de nuestros ingresos que tiene digamos el IPAP para poder hacer frente a la deuda, pues yo creo que tenemos que estar muy pendientes de que se estén pagando correctamente. Yo estaré siempre haciendo un llamado respetuoso a los bancos de que sean los primeros en revisar esta responsabilidad social que yo creo que tienen de por lo menos pagar correctamente esas cuotas. Y el otro planteamiento sería la ley de quiebras. La ley de quiebras específica para instituciones bancarias, precisamente para estar preparados y tener los mejores elementos, las mejores prácticas internacionales a disposición del instituto para poder cumplir correctamente con una función que es estratégica y es fundamental y en la que no podemos fallar. Gracias. Con el diputado cerramos la ronda del compareciente. Pediría a la Comisión Técnica acompañar al señor Luis Miguel Montaño y le agradecemos muchísimo su comparecencia. Le agradezco mucho. Hasta luego, con permiso. Si se puede invitar a pasar al siguiente compareciente, José Gerardo Quijano. Con permiso. Felicidades. Muchas gracias, muy amables. Pues ahí está en la puerta. Y bueno, de esta manera estamos llegando al final de la segunda comparecencia. Tuvimos oportunidad de conocer el punto de vista de Luis Miguel Montaño Reyes y también una aclaración que hacía la